Voy a dar la palabra a Sayoa Campuzano y Javier Carmona. ¿Te pones tú sola? Bien, pues tienes la palabra sobre este tema. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias al comité organizador por habernos permitido estar hoy aquí. Es un tema que va a romper un poco con todo lo que hemos visto hasta ahora. Voy a hablar sobre las aportaciones de la arqueología al estudio del campo magnético terrestre durante la segunda edad del hierro. Y voy a empezar un poco diciendo los objetivos principales de esta charla, que no son otros que darnos a conocer, porque creo que muy pocos sois conscientes de lo que hacemos y me parece importante que sepáis las aportaciones que podemos hacer tanto vosotros a nosotros como nosotros a vosotros. Entonces, primero, para estudiar el campo magnético de la Tierra necesitamos datos. Para introducir un poco el concepto, podéis imaginaros que el campo magnético de la Tierra está muy a grosso modo representado por una barra de campo que se encuentra en el interior de la Tierra. ¿Vale? Entonces, los datos que nosotros cogemos son, tenemos un punto, cogemos el vector del campo magnético de la Tierra, representado por esta flecha. Los datos que a nosotros nos interesan son la declinación, que es el ángulo que forma dicho vector en su proyección horizontal norte-este con el norte geográfico, luego la inclinación, que sería el ángulo que forma la proyección horizontal de nuestro vector de campo, y por último, la intensidad, que sería el tamaño de ese campo magnético. Es decir, si el vector es muy grande tenemos una intensidad muy alta, si el vector es muy chiquitín tenemos una intensidad más pequeña. ¿Cómo obtenemos estos datos? Depende de la época en la que nos centremos. Obviamente, en la época moderna podemos contar con mayor tecnología, porque son satélites, es el último que se ha mandado, que es el SWARM, observatorios geomagnéticos como el de San Pablo de los Montes en Toledo. Más atrás en el tiempo contamos con las expediciones marítimas que nos proporcionan los primeros datos de declinación magnética. Y más atrás, cuando ya no tenemos datos instrumentales, por razones obvias, necesitamos otro tipo de material. Uno de ellos es el material arqueológico, como pueden ser hornos o cerámicas. Y más allá, más atrás en el tiempo, también podemos contar con datos de lavas y con sedimentos. Estos datos, todos estos datos de aquí, tienen procesos distintos para almacenar dentro de sí mismos el campo magnético de la Tierra, su información en el pasado. Nosotros nos vamos a centrar en, obviamente, los artefactos arqueológicos, y os voy a decir que lo que nos interesa a nosotros sobre todo son las estructuras que han sufrido elevados calentamientos, como pueden ser hornos o áreas, pirámides ya quemadas, etc. ¿Por qué? Pues porque tienen un proceso para adquirir el campo magnético en su interior que se llama termorremanencia. La termorremanencia es un fenómeno físico por el cual, imaginaos esta situación, ¿vale?, en la que un material arqueológico, por ejemplo un horno, tiene una proporción de minerales magnéticos que son capaces de almacenar el campo en su interior. Entonces, cuando se formaron, pues adquirieron este campo y otros adquirieron este campo, pero se formaron en diferentes periodos. Bueno, pues cuando se eleva la temperatura del horno, porque se pone en funcionamiento, todos estos diferentes momentos magnéticos, que se llaman así, que tenéis representados aquí, empiezan a agitarse y se alinean con una determinada temperatura con el campo magnético que hay en el exterior en ese momento. ¿Veis? Entonces se comienza a enfriar esa temperatura crítica. ¿Qué pasa? Esto se llama temperatura de Curie. Entonces se comienza a enfriar, y cuando se enfría y pasa a otra determinada temperatura que se llama de bloqueo, estos momentos magnéticos no varían y adquieren la información del campo magnético que había en el momento de producirse el último enfriamiento, y no cambian aunque el campo magnético cambie. Entonces, para nosotros podéis entender que si contamos con hornos o estructuras in situ, para nosotros podemos alcanzar una información mucho mayor porque contamos con datos direccionales. La declinación y la inclinación se puede medir. Si, por ejemplo, tenemos fragmentos de cerámicas que a lo mejor aparecen en un sitio diferente al que se cocieron, no in situ, entonces no contamos con la información direccional, solamente con la información de la intensidad, pero aún así son muy valiosos para nosotros. Entonces, una vez que contamos con datos, pues lo que hacemos es representarlos en función del tiempo. Y obtenemos las curvas de variación
útil para lo que podemos aportar a los arqueólogos, que es la datación arqueomagnética. Entonces, lo que hacemos también es dividirlo en dos tipos de gráfica: tiempo-declinación e inclinación-tiempo. Entonces podemos ver mejor la variación que se produce en los dos tipos de datos direccionales. Como veis, no solo hay datos de Iberia, sino también de Francia. Esto es debido a que los datos de Iberia son muy escasos, son los que veis. De hecho, todos los datos que veis aquí han sido recogidos por nuestro grupo, menos 2 o 3. Entonces, veis que han tenido que ser cubiertos para hacer una curva más o menos realista de Iberia con otros datos que proceden de Francia y que han sido puestos en nuestra localización para hacerlo de Iberia. Este proceso de relocalizar datos no es lo más favorable. Por eso es necesario contar con más datos en la zona de la península ibérica para poder completar nuestra curva con datos que sí sean de Iberia. Estas son las zonas en las que nos interesan a nosotros más conseguir datos, porque como veis solo hay datos azules, no hay datos rojos. Entonces, antes de Cristo no hay nada. Luego tenemos un gran vacío también entre los siglos 6 y 8 más o menos, y luego en esta última parte, que vamos a ver más en detalle con nuevos datos que se han recogido. Estas son las otras curvas que hay en diferentes localizaciones del mundo: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria. Veis que algunas tampoco están muy pobladas, pero por ejemplo otras tienen una densidad de datos increíble. Entonces, la aplicación que tiene la arqueología al mundo del paleomagnetismo, el arqueomagnetismo específicamente porque tratamos con material arqueológico, es simplemente cubrir las lagunas de datos que podéis ver aquí. Lo que he dicho antes, esta y antes de Cristo. Estas son las más importantes para nosotros. Gracias a la colaboración con José Sastre, David, etc., pudimos conseguir nuevos datos para la segunda edad del hierro y yacimientos de Cacerini y Crestelos, que es lo que hemos visto anteriormente, y los estamos analizando ahora mismo. Gracias a estas curvas y a otras que tenemos más cubiertas de datos, pero que proceden de todo el mundo, no solamente de nuestra zona, podemos conseguir dataciones más o menos precisas. En concreto, en este caso, en Crestelos, en la zona alta del poblado de Crestelos, estamos obteniendo edades que son todas de la segunda edad del hierro. Sin embargo, en Quinta de Crestelos, los datos están informando que la mayoría son de la segunda edad del hierro, pero que hay algunas estructuras que parecen ser del romano tardío y otras incluso más antiguas de la segunda edad del hierro. De paleomagnetismo a arqueología, las aportaciones fundamentales son la datación arqueomagnética. Voy a hacer un ejemplo sintético para que lo veáis, que por ejemplo, imaginemos que tenemos un horno y conseguimos datos de declinación e intensidad. Entonces lo que hacemos nosotros es, vale, pues nos ha salido un valor de 46, de 5 y de 55, pues lo pintamos sobre nuestras curvas. Entonces, si tenemos muchos datos, donde la intensidad de probabilidad sea mayor, coincida con todos, con las 3, se hace un cruzado de datos y esa sería la edad en la que se produjo el último uso de la estructura. Obviamente, cuanto más datos tengamos, mejor determinada estará la curva de variación paleosecular y mejor será la datación. Más aplicaciones del paleomagnetismo a la arqueología. Bueno, una de ellas que fue bastante impactante fue Nature, que salió en portada, o cuando se encontró una mandíbula del primer europeo, los antecesores en Atapuerca, y que se consiguió datar a través de estudios sedimentarios de los sedimentos que aparecieron junto a esta mandíbula. Entonces, como el campo magnético cambia a amplias escalas de tiempo, nosotros podemos saber por su comportamiento en dónde se encuadra, por tanto se puede datar. Otra cosa que podemos hacer es obtener en algunas estructuras las temperaturas de máximo calentamiento alcanzadas. Un ejemplo real de esto lo vais a ver en la charla de mañana por la mañana de uno de mis compañeros que ha trabajado en el Castellón y que tiene dos ejemplos bastante significativos de esto. Y por otro lado, podemos sacar una historia de la manufactura de algunos, por ejemplo, ladrillos, cómo se cocieron, vasijas que se cocieron al revés o en posiciones determinadas. Nosotros podemos saber eso y además reconstrucción de vasijas, porque si el campo magnético en el momento del último enfriamiento de la vasija era así, nosotros lo conocemos porque conocemos la curva, entonces sabemos que tiene que ir así y entonces podemos ir montando cada uno de los fragmentos en la dirección adecuada e ir reconstruyendo la vasija. De la arqueología al paleomagnetismo,
también hay, obviamente, más aplicaciones aparte de la que les he enseñado. Esta es una simulación de cómo funciona la generación del campo magnético terrestre. Entonces, una de las cosas que más nos importa a nosotros es conocer algunos comportamientos específicos del campo. Esto que os he mostrado es una inversión del campo magnético. Las inversiones son unas características que tiene el campo magnético, que es básicamente que si nosotros ahora imaginamos que el campo se invirtiera, que no va a pasar en un día, obviamente, el tiempo es distinto. Entonces, cogiéramos nuestras brújulas y midiéramos dónde está el norte, pues nos saldría el sur. ¿Por qué se invierten los polos? Básicamente eso es una inversión del campo. Entonces, para este tipo de modelos se necesitan datos, porque si no tienes datos de entrada no puedes hacer esto. No puedes crear condiciones, etcétera, para hacerlo. Otro procedimiento que nosotros usamos es utilizar modelos globales y regionales. También los utilizamos para datar. Esto lo vais a ver en la charla siguiente que va a contar mi compañero. Un ejemplo de datación real está hecho en Fuente de Nilo, que también lo conozco. Entonces, esto que os muestro es un modelo de inclinación e intensidad que varía a lo largo de los últimos 14.000 años. Como veis, el campo magnético varía mucho. Cuanto más varíe y mejor determinado lo tengamos, pues mejor podremos determinar algunas características del mismo. Como por ejemplo, cuando llegue a nuestra época, os voy a enseñar una característica que a nosotros nos interesa mucho. Pero aparte de eso, también es útil para la datación, porque si no variara en el tiempo, la datación no sería buena, obviamente. Esto pasa en algunas épocas, como por ejemplo en la época romana. Nosotros no precisamos bien, sabemos que es la época romana, pero no precisamos bien qué parte de la época romana, porque el campo no vale mucho en esa parte. ¿Veis? Esta es la anomalía del Atlántico Sur. Es una anomalía que está asociada, en algunos trabajos se asocia con una posible inminente inversión del campo magnético. Si consiguiéramos mejores datos, una mayor cantidad de ellos, los modelos globales y regionales que hiciéramos, podrían detectar este tipo de características del campo en otras épocas, o incluso unas nuevas características que nosotros ahora mismo no conocemos porque no tenemos datos suficientes simplemente para conocerlas. De hecho, esta es la base de datos actual antimagnética en los últimos 10.000 años. Como veis, en el hemisferio sur hay muy pocos datos. En África es súper deprimente. Y por último, otra aplicación que puede ser más controvertida es la relación entre el clima y el campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra nos protege de los rayos cósmicos que vienen del espacio. Si nuestro campo magnético es muy fuerte, tiene una intensidad muy alta, nos protege más. Si la tiene más pequeña, nos protege menos. Entonces entran más rayos cósmicos y se puede producir o influir en la formación de nubes. Esta es una de las teorías que se postula. Otros trabajos que se hacen es por relacionar diferentes procesos climáticos, que pueden ser el avance y retroceso de glaciares, o sea, hace más frío, más calor, con la intensidad del campo magnético. Entonces se ve que parecen coincidir determinadas subidas con épocas frías, que son las regiones oscuras, pero esto es un trabajo que todavía no se sabe. De hecho, todo el mundo lo debate, no se sabe si es relación real o no. Es algo muy nuevo. Entonces, como conclusión, lógicamente os quiero hacer notar que podemos aportaros mucho a vosotros y vosotros a nosotros casi más. Sobre todo en estas épocas nosotros estamos muy interesados en cualquier cosa que nos podáis ofrecer, cualquier yacimiento que digáis. Tenemos un horno in situ, por favor, podéis venir a recogerlo, a nosotros nos interesaría. Antes de Cristo, los siglos 6 a 11 y 16 a 19. Y ya os digo que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Espero que sea al principio una gran amistad.